Hola, hola. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer el último panel antes de ir a almorzar. Vamos a hacer el panel de Javier Mora y Jorge Pérez sobre inteligencia artificial en salud. Cómo optimizar el acceso a la salud. Hola. Bueno, gracias a Alfredo, que los dejó a todos despiertos. Entonces así vamos a estar va a ser más fácil la pega que tenemos con Javier. Mientras ponen la presentación, esa tampoco es, ¿no? Aunque está linda, pero... Es así. Sí, gracias. Paso con esto, supongo. Ya, perfecto. Bueno, primero es un honor estar con Javier en HIMSS, junto en un panel. Nos conocimos hace harto tiempo, cuando la inteligencia artificial no estaba tan de moda, ¿no? Yo era profesor en la Universidad de Chile. Javier todavía tenía un accidente, entonces estaba ahí. no podía ir a la clínica, y nos vimos en una charla, y desde ahí hemos tenido un camino largo que vamos a ir tratando de comentar con ustedes, principalmente aplicando tecnología en salud como una combinación, ¿no? Tú eres cirujano cardiólogo. Sí, cirujano cardíaco. Sí, sí. claro, genial. Yo soy informático, entonces somos como un equipo técnico y médico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera parte de este panel? Lo planteamos con Javier como un panel donde queremos entregarle algunas herramientas y también discutir algunos casos. En la primera parte yo voy a hablar un poquito de los fundamentos de hecho voy a enseñarle en 5 minutos cómo funciona ChatGPT, pero de verdad, no escribiendo cosas. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque así empezó nuestra relación, como viendo qué es lo que hay detrás de las cosas y luego viendo dónde se podrían aplicar, ¿sí? Y de ahí Javier nos va a contar un poquito de las aplicaciones en Chile. Bueno, yo soy Jorge Pérez, trabajo en Zero.ai, pero aquí en esta charla vengo más como académico. Les voy a contar un poquito de los fundamentos de esto. Entonces, lo primero es que hoy día, como dijo el presentador anterior, todos conocemos lo que es ChatGPT, todos hemos interactuado con él, pero la pregunta es de dónde viene, cómo funcionan estas cosas por detrás y por qué están dando buenos resultados hoy día. Entonces, la pregunta que está como en base es cómo puede el computador hoy día hacer sentido del mundo humano, y yo les voy a tratar de explicar cómo lo hace. Entonces, lo primero es que hoy día lo hace con una técnica que se llaman redes neuronales artificiales. Hoy día se llaman Generative AI, pero son redes neuronales artificiales. Esa es una neurona, ustedes saben mucho más de esto que yo soy informático, esta es una neurona natural, real. ¿Es así o no, Javier? ¿Sí son así? Sí, tal cual, muy bien. La dibujaste muy bien. Perfecto. Entonces, hace algún tiempo unos matemáticos dijeron, ok, si esa pequeña unidad de cómputo hace que seamos inteligentes los humanos o algunos animales, entonces tratemos de hacer lo mismo en el computador. Y se inventaron este modelito que es muy similar a lo que ustedes veían antes. Es como tiene entradas y tiene una salida. Esas flechitas simplemente representan como los estímulos que tendría una neurona. Aquí van a ser números. Y la salida es como cuando la neurona se excita, es que es lo que entrega hacia el otro lado. Entonces, además, para representar como el ancho de las dendritas, se llaman dendritas, el ancho de las dendritas, los investigadores le pusieron estos como pesos, que son números simplemente que están asociados a cada una de las entradas. Y la salida no es como ciencia de la NASA, es súper simple, es simplemente una multiplicación de los pesos de las dendritas por las entradas y todo eso sumado. Es sumas y multiplicaciones, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que la salida de la neurona es simplemente una ponderación de sus entradas. Con un ejemplo, si nosotros tenemos a entrada 0, 1, 1, 0, 1 y esos pesos, entonces la salida, si ustedes hacen la matemática, va a ser 0, 3. ¿Ya? Todos supongo que saben lo que es una multiplicación y una suma. Hoy día saben cómo funciona una neurona artificial, una sola. ¿Qué es lo que es una red neuronal artificial? No es nada más que un conjunto de estas neuronas donde las salidas de unas son entradas de otras y se van componiendo salidas, entradas, hasta que me dan una respuesta final, ¿sí? Entonces, ustedes ahora, todo el público de HIMSS sabe lo que es una red neuronal artificial. Ahora, así como se las mostré, no sirve de mucho. Lo que les voy a mostrar en 2 minutos es cómo se entrena una de estas redes neuronales artificiales, que es cómo le enseñamos a estos modelos a que tengan comportamientos que para nosotros parecen inteligentes. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí, esto es como de nuevo, es una especie de esta red, como les mostré antes, donde
todas las conexiones son iguales, no hay aprendizaje. Podrían pensar que es como un cerebro de un recién nacido, no sabe nada, ¿ya? Y lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. Aquí tienen una foto muy bonita de un gato que está compuesta por píxeles, y lo que voy a hacer es poner el valor de cada uno de esos píxeles, que finalmente, si ustedes piensan en el computador, no es nada más que un número. El valor de cada píxel es un número. Lo voy a poner como una entrada a cada una de las neuronas iniciales. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada una de esas neuronas va a tener una especie de color. Voy a ponerle como colores simplemente para no poner número ahí. Y lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo proceso que les dije antes. Voy a hacer las multiplicaciones y las sumas hasta el final, hasta que termina. Y voy a interpretar el final. El final lo voy a interpretar como la neurona que está más oscura, que es la que tiene el valor más alto, es lo que la red decide que es lo que está mirando acá. Entonces, en este caso, la red decidió que es un caballo. Y todos sabemos que eso no es un caballo, ¿sí? De hecho, aquí dice gato, por si acaso. Entonces, es razonable. Esta red nunca ha visto una foto, nunca se ha enfrentado a un problema como este, pero nosotros le pusimos eso allá, y lo que vamos a hacer es nos vamos a enojar. No es exactamente así, pero le vamos a decir, red, eso no es un caballo. Nunca más me digas caballo cuando yo te muestre esa foto. Esto es un gato. Y le vamos a decir, cambia los valores de estos pesos que tenías, de tal manera de que la próxima vez que te muestre esta imagen, me digas gato. Y los valores se cambian. Aquí lo estoy representando como, si se dan cuenta, se cambiaron de allá hacia acá. Después podemos ver esos detalles, porque se cambian en esa dirección. Si se dan cuenta, la red ahora es un poco distinta. Cuando pongo estas líneas más anchas, quiere decir que ese número creció. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entonces? Si le muestro una foto del mismo gato, voy a aprender nuevamente las neuronas, pero se van a aprender de otra forma, y se va a aprender con gato, allá, y vamos a estar súper contentos, ¿sí? Ya, entonces, ahí nosotros vamos a decir, ok, ¿aprendió lo que es un gato? Esperemos. ¿Qué creen ustedes que pasa si ahora le pongo un perro? ¿Qué creen que va a pasar? Va a decir gato, si lo único que sabe es que lo que es un gato, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a hacer el mismo proceso otra vez, y le vamos a decir, eso no es un gato, nos vamos a enojar. Cambia tus pesos de tal manera que me digas perro. Noten cómo va cambiando. Va a cambiar los pesos. Y ahora yo le voy a poner la imagen del perro y la promesa es que me va a decir perro. Y voy a estar contento. Y cuando estoy contento, refuerzo. Le digo, lo hiciste bien, refuerza esas conexiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Repito esto. Le pongo un caballo, me dice perro, me enojo, cambia para que me digas caballo. Le pongo un pájaro, cambia para que me digas pájaro. Le pongo otro gato, me dijo gato, perro, caballo, pájaro. Y repito esto millones de veces. Millones, ¿sí? Miles de millones de veces. Esto lo podemos hacer hoy día porque hoy día tenemos millones de imágenes en Internet, en la web. Hace 20 años no teníamos millones de imágenes. También yo les puse una red neuronal que es de juguete, es chiquitita. Las redes neuronales que hacen esto son gigantes, gigantes. Tienen cientos de capas, miles o millones de neuronas como las últimas que han tenido acá. Perfecto, ¿cuál es el proceso? El proceso es que tenemos una red inicial, una red que no sabe nada, y en este proceso que se llama entrenamiento, llegamos a una red que es entrenada. ¿Cuál es la promesa? La promesa de esto es que ahora yo le puedo mostrar una foto nueva, y aquí ustedes ya se empiezan a hacer una idea de cómo funciona, por ejemplo, un sistema que toma una radiografía y ve si es que tiene, por ejemplo, algo extraño, ¿sí? Ahora yo le paso una imagen nueva de un gato y me va a decir gato, de perro. Y claro, puede empezar a funcionar tan bacán como que, también como que le pongo una foto de un caballo con un gato y me dice el otro. Lo que decimos es que la red aprendió a reconocer animales. ¿Sabe lo que es un animal? No sabemos. O sea, yo creo que sé lo que es un animal, pero posiblemente funcione igual que esto, no lo sabemos, ¿sí? Lo importante es que estas redes gigantes han empezado a tener representaciones, funciones que son increíblemente complejas. Entonces, ok, les dije imágenes, pero hoy día lo que está de moda y lo que todos ustedes han escuchado hablar posiblemente son los modelos de lenguaje humano, cómo una de estas redes neuronales puede aprender y puede usar lenguaje humano. Y es bien simple porque, o sea, cuando uno ve la respuesta es más o menos simple, pero la técnica está basada en lo siguiente. Antes nosotros le mostrábamos una imagen a la red y le decíamos, dime qué imagen es, y la reforzábamos. Ahora lo que vamos a hacer es algo como esto. Vamos a hacer que complete la oración. De hecho, si ustedes la leyeron hace un rato, todos saben cuál es la palabra que falta, ¿no? Bueno, ¿se animan a decirlo? ¿Cuál es? Limpia, ¿sí? Intenté dejar la cocina tan limpia como pude. Sebastián no pudo salir sino limpia su habitación. Andrés está tranquilo, pues tiene la conciencia limpia. El resolver este problema de decir la palabra que faltaba
no fue difícil para ustedes, fue muy fácil. Casi no tuvieron que leer, saben completarla. Entonces, lo que hicieron algunos investigadores dijeron, ok, voy a aprovecharme de esta propiedad del lenguaje para entrenar una red neuronal gigante que aprende a completar una oración. Y desde ahí tenemos cómo funcionan las redes hoy día demasiado bien. Se les voy a mostrar cómo lo hacen, entonces más o menos parecido. Intenté dejar la cocina no sabemos cuál es la palabra ahí, como pude. Nosotros sabemos que es limpia, pero la red inicialmente va a decir cualquier cosa. Va a decir inyección, mal. ¿Sí? Va a decir después barco, mal. Va a decir presidente, mal. Va a decir limpia, vamos a decir bien. Limpia es la palabra y vamos a reforzar sus conexiones. Y de nuevo, lo vamos a repetir con millones y millones de frases y palabras. Hoy día tenemos también millones y millones de frases y palabras porque tenemos acceso a muchas de ellas en Internet. ¿Cómo usamos esta idea para generar texto? Y esta es mi última parte antes de ir a lo que les va a contar Javier, porque hoy día la gracia es que nosotros escribimos algo en un texto y hay una máquina detrás que empieza a hablar y genera texto, que pareciera ser como que, ok, la red sabe completar la oración, pero ¿cómo diablos genera texto? Y es bien simple la verdad. Lo único que vamos a hacer es decirle que genere un texto donde la palabra que le tapo es la última. Entonces, noten que lo que estoy haciendo aquí le estoy diciendo, el gato blanco se y está tapado, y ahora yo le puedo decir a la red, dime cuál es la palabra que debería ir ahí. Y la red puede decir subió, y luego yo pongo esa misma palabra abajo, la puse abajo, y le digo, dime cuál es la siguiente palabra. A, perfecto, y la pongo abajo. Pues le digo, dime otra palabra. La A, perfecto, la pongo de vuelta, y le digo, dime otra palabra, y me dice silla, y terminé. O sea, lo que hizo fue construir una oración. Cuando ustedes le preguntan a un ChatGPT o a un Large Language Model una pregunta y le dicen que le responda, lo que está haciendo es completando tu oración a partir de todo lo que aprendió leyendo toda la web. Ahora, hay un detalle adicional, y siempre me gusta mostrar esto porque hay una sola cosa que cambió radicalmente, porque esto se podía hacer hace mucho tiempo, pero hoy día se puede hacer muy eficientemente por la siguiente razón. Si yo les pregunto, generamos texto con una red neuronal, me faltaba esa parte. Ahora, 3 segundos. Si yo les pregunto, cuando la red tuvo que decir silla, noten que hay un momento donde la red dice, silla es la siguiente palabra. ¿Cuál de estas palabras creen ustedes, o cuáles, son las más importantes para poder decir que silla es la siguiente? Gato, perfecto, y subió. Blanco no le va a ayudar, ¿no? C tampoco. De hecho, fue simple para ustedes darse cuenta de eso. En el momento en que, y esta es la idea que revolucionó la tecnología y nos permitió hacer lo que estamos haciendo hoy día, que yo no voy a conectar todo, sino que le voy a permitir a la red que decida cuáles son las palabras más importantes para decirme cuál es la que está en la salida. Eso se llama atención neuronal. Y atención neuronal es lo que está detrás de los Large Language Model hoy día. De hecho, así se construye ChatGPT. Se construye completando la oración y usando esta idea de atención. Obviamente, esto que está aquí es una cuestión gigante, de locos lo grande que es. Y la cantidad de datos que vienen es gigante y de locos. Pero eso es lo que se usa, nada más que eso. Bueno, esta termina mi parte de la presentación, así que dale tú ahora, Javier, con lo... Un semestre de universidad resumido en 15 minutos. ¿Con cuál se avanza? Wow, es un privilegio escuchar a Jorge porque explica tan bien y resume tan bien tremendos conceptos. Y bueno, ahora la idea es, con lo que Jorge nos comentó de qué hay tras bambalina detrás de todo esto, contarles qué se puede hacer, en qué se puede transformar esto y un poco la experiencia de lo que hemos hecho para transmitirle que se puede hacer. Se puede hacer en Chile con nuestros recursos, con nuestros datos, con nuestros humildes y a veces desordenados sistemas, a veces no integrados, pero se puede hacer. Y no es novedad, ¿cierto?, que todas las grandes están en esto. Ya están en esto y si no nos subimos a este carro, con el tiempo va a ser cada vez más caro, no solo en términos de dinero, de recursos, sino que en términos de conocimiento. Si bien hay muchas aplicaciones que nos automatizan, o sea, el no-code está también floreciendo, hay muchas cosas que se pueden hacer sin código, pero si no conocemos, o parte del equipo, como se ha conversado en estas charlas anteriores, si parte del equipo no conoce qué hay detrás de esto, la inteligencia artificial o los generadores, lo que genera esto en forma automática, lo van a hacer y no vamos a saber qué está mal, cómo implementar, cómo adaptarlo a nuestra realidad. Y eso es lo importante. Si bien los grandes están trabajando, podemos hacer casi lo mismo que están haciendo ellos con nuestros recursos. Y eso es un poco lo que quiero transmitir.
Cada vez más se está publicando el tema. Este no es como el libro de números que nos mostró antes, pero es un clásico del Deep Medicine del doctor Eric Topol, que es un cardiólogo británico que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Inglaterra, muy simpático y hace bastante tiempo ya planteó lo que hoy está en boca de todos. El doctor Topol lo empezó a comentar en el año 2000, 2010, y cada vez también se está formalizando más estos contenidos en libros y en literatura clásica y mezclando lo que es netamente computín con lo que vemos nosotros de la clínica y que es importante integrar. Si ustedes hacen una búsqueda en PubMed, Clinical Data Science, ustedes ven que recién el año 2000, 2010, 2015 está empezando a subir lo publicado en esto. O sea, esto es una realidad. O sea, no es algo futuro, es una realidad que estamos viviendo y que podemos también desde nuestra mirada aportar. Esto es solo una imagen para contarles que un poco lo que contó Jorge, por ejemplo, hay tecnología en este diagrama, pero también en medicina, con esta mirada de nuevas técnicas computacionales modernas, podemos cambiar un poquito el paradigma, cómo vemos los datos nosotros tradicionalmente. Estamos muy acostumbrados a bioestadística, ¿cierto? En toda la escuela de pregrado y posgrado siempre tuvimos ramos de investigación, de bioestadística, de medicina basada en la evidencia, etc. Pero siempre vimos el paradigma desde el problema, planteado el problema, ir a buscar datos y una vez que tengamos los datos, ver cómo los procesamos. El paradigma con el procesamiento de grandes volúmenes de datos cambia y podemos, a partir de los datos, encontrar gran cantidad de información. Y eso es un poco lo que estas tecnologías, lo que Jorge explicó bien antes, nos permiten. Un camino, cómo llegamos finalmente al desarrollo y producción, es desde tener buenos repositorios de datos. Y eso cada vez más lo estamos teniendo. Como contaba Jorge, hay muchos repositorios públicos, pero también en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, estamos almacenando datos y tenemos que ser eficientes en no solo guardarlos, sino que en cómo lo estamos usando. O sea, no estar sentados sobre bonitas fichas electrónicas y usarlas solo como máquina de escribir, sino que ver qué hacemos con los datos detrás. La limpieza y preparación es algo que demora muchísimo y es gran parte de lo que la pega sucia, por decirlo así, que lleva finalmente a todo lo que vemos después bonito, el 80% del tiempo está aquí. Entonces hay que planificar el trabajo, la exploración, la creación de modelos, y eso es algo cíclico e iterativo. Ahí es donde más se aplica la ciencia de datos y posteriormente ir a desarrollo y producción. Y bajarlo un poquito a tierra. Este trabajo lo desarrollamos con Jorge el año 2018, partimos el año 2018, y en ese tiempo vi por aquí que estaba la doctora Meicho Malí, ella era directora médico de la clínica, ella tuvo la visión de autorizarnos a hacer este trabajo, porque en ese momento, en la clínica Las Condes, donde yo trabajo, nadie había pedido todos los datos. O sea, nosotros éramos dos desconocidos para TI, y íbamos a pedir todos los datos. Dejamos fuera las imágenes, los recién nacidos y los que se dializan, porque eran hospitalizaciones reiterativas. Bueno, sí, la idea es que igual fuimos a pedirlos todos porque sabíamos que no iban a dar todo, ¿no? Como sí. Que era como un poco el texto pasado, ¿sí? Pero me acuerdo que te acordás que nos decían como, pero los datos son escritos por los doctores, son datos que no tienen estructura, no te sirven. Exactamente. Y esa era la onda en la que estábamos nosotros con Javier. Los datos no estructurados los podemos usar con las técnicas modernas también. Va a ser difícil, pero dennos acceso. ¿Vale? Exacto. Y bueno, y anecdóticamente, pero también fue un gran know-how. En esa oportunidad, a pesar que teníamos el visto bueno de la dirección médica, todas las autorizaciones, nos demoramos un año calendario, realmente un año calendario, en llegar a los datos, en tener los datos en el computador trabajándose. Teníamos a Constanza, que era tesista en ese momento, estaba desesperada por terminar la tesis, una tremenda ingeniero que ahora está haciendo su doctorado en Inglaterra, pero nos demoramos un año en lograr tener los datos, porque hay que pasar muchas murallas de la anonimización, de cómo íbamos a procesar los datos, explicarle que íbamos a tener todos los datos, pero en el fondo íbamos a usar vectores de números. Entonces, eso era difícil de transmitir. Entonces, este trabajo nos dio una gran punto de partida que, como les decía al principio, demostró que se puede hacer. O sea, de hecho, uno de los objetivos del proyecto de investigación inicial fue demostrar que se puede hacer. Y sin ir más lejos, este proyecto nació conceptualmente primero en el Hospital San Borja. Queríamos hacer esto para predecir
cuando un paciente, como en los hospitales se controlan cada 6 meses, ¿qué pasaba? Uno es ciego como especialista en ese tiempo. Entonces queremos predecir qué probabilidad este paciente de irse, por el solo hecho de irse al hospital, tiene probabilidades de volver a una hospitalización no programada. En el caso de los pacientes de insuficiencia cardíaca, que es lo que a mí me interesaba, era evitar una hospitalización de un paciente de insuficiencia cardíaca que ocupaba días UCI, por ejemplo. Pero bueno, en resumen, se pudo hacer, fue una muy linda experiencia esto, pudimos trabajar realmente con grandes volúmenes de datos. Como hablaba Jorge recién, entrenar redes neuronales con millones de datos es lo clave. Y fue lo clave y cambió un poco el paradigma de cómo se estaban usando los datos en la clínica en ese momento. Y, por ejemplo, lo que decía Jorge, usamos 18,5 millones de notas clínicas, o sea, texto libre que ocupaban, que normalmente y tradicionalmente en estadística y en TI de la clínica no lo pasaban esa parte. Siempre cuando iban a pedir los datos para hacer una investigación, para hacer algo, pasaban los típicos datos tabulares y esto se quedaba naturalmente fuera, tanto por los que lo ofrecían, porque decían, ¿para qué querer los datos libres si no se pueden ocupar?, como por la gente que lo requería, porque decía, ¿cómo voy a procesar una evolución médica, un protocolo quirúrgico? No sé. Entonces, con este modelo pudimos demostrar que pudimos ocupar texto libre para predecir la hospitalización de los pacientes, dentro de todos los datos. También el año pasado, en la clínica, para contarles, después de esta experiencia, este trabajo fue como el caballito de batalla, y con esto también pudimos dar los fundamentos para crear en la unidad, en la clínica, la primera unidad de ciencia de datos clínicos. O sea, una unidad en el Centro de Innovación de la clínica, especialmente dedicado a procesar los datos clínicos con estas tecnologías modernas, con esto que Jorge también los explicó y que yo sigo siempre aprendiendo todavía de todo lo que están haciendo, para trabajar solo eso. Y en forma natural, en forma gradual, los equipos clínicos se han ido acercando a ver esta nueva forma de ver los datos, a procesar esta forma que va más allá del procesamiento típico de bioestadística que estamos acostumbrados a hacer en investigación. Y el año pasado trabajamos con el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal e presentamos 6 trabajos de modelos predictivos de crisis de enfermedad inflamatoria intestinal en el Congreso Chileno de Gastroenterología y tuvo una muy buena acogida. Habían expertos internacionales ahí que comentaron muy bien nuestros trabajos. Si bien son incipientes, son pequeños, pero de nuevo, lo que les decía al principio, demuestra que esto se puede hacer. Hay un harto know-how detrás, tenemos que adaptar muchas de estas tecnologías que en los papers se ven facilito. Attention is all you need es el paper que comentaba Jorge, parece el esquema, el diagrama muy fácil, pero bajarlo esto a tierra con nuestra realidad es donde está nuestra particularidad. Pero por otro lado es una ventaja comparativa también, porque hay mucho código abierto, muchas librerías de los lenguajes de programación que se ocupan, que los podemos implementar y podemos estar haciendo tecnología de punta, lo mismo que están haciendo en Google, Amazon, con nuestros datos. Y esa es la gran ventaja de conocer un poquito el tras bambalinas que hay detrás de todo esto, que es un poquito lo que queríamos transmitir en este conversatorio. En la clínica nosotros ocupamos la ficha Cerner, es un registro clínico de clase mundial, pero de nuevo, o sea, la estamos ocupando desde el año 2008 y desde el año 2010 full digital y está todo ahí, pero y eso ha permitido acumular gran cantidad de datos, que es lo que nos permitió hacer este primer trabajo y sobre el cual estamos mejorando algunas técnicas. Pero la gracia es pasar de ese registro atómico, de pasar de ese Mercedes-Benz que tenemos de ficha, al dato, al trabajo sucio de limpiar los datos, de trabajar con los datos, de hacer minería de datos, de hacer algoritmos que nos vayan mostrando, como les decía, nuevas formas de ver los datos. Los clínicos, cuando se sientan en las mesas a trabajar con nosotros y ven esto, se empiezan a hacer preguntas que antes no se habían hecho. Entonces, esa es un poquito la gracia. Algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer, lo mismo que les mostraba Jorge que hacía con perros y gatos, se pueden hacer con células y ayudar a mejorar nuestro soporte clínico, tanto en la diagnóstico, en la toma de decisiones y en el día a día. Esto no es solo para hacer diagnóstico, también en el día a día. Y finalmente, un último comentario, que algo que también podemos ocupar y que nos ayuda harto a usar tecnologías que ya están desarrolladas en otros lados, es el transfer learning, que nos permite, con redes tremendamente entrenadas, nosotros adaptarla y modificarle algunas capas de estas redes y adaptarla a problemas, dolores o necesidades que nosotros tengamos localmente.
y dejarlos invitados a revisar este número de la revista Clínica Las Condes, que dedicamos específicamente a ciencia de datos clínicos, que fue la primera en su tipo publicada en revistas clínicas. Gracias. Oye, último comentario. Nosotros teníamos preparado un par de preguntas, pero yo entiendo que por el tiempo vamos a terminarlo. Solo un pequeño aviso, en esta presentación venía con mi sombrero de académico, pero parte de lo que le mostramos aquí está siendo aplicado también en hospitales de alta complejidad en Chile. Así que en la tarde, después del almuerzo, les vamos a mostrar unos casos de éxito de aplicación de inteligencia artificial en 14 hospitales de alta complejidad en Chile, para que se queden y vengan a verlo también. Se puede hacer. El mensaje es que se puede hacer. Y hay que hacerlo. Gracias. Gracias, Javier. Jorge, gracias. Hola. Bueno, cortamos acá. Nos vemos después del almuerzo, después de 1 hora y cuarto, ¿ok?